Buenos días. Continuamos con otra sesión en nuestro evento Smart World Days. Vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es bastante interesante y que tiene ciertas dudas, nos genera ciertas dudas. Como podréis saber, llevamos hablando ya unas cuantas sesiones sobre lo que es el tema central de nuestro Smart World Days, que es cómo la digitalización, cómo la transformación va a ayudar a las empresas. Y uno de los temas que nos ayuda mucho en la transformación y que forma parte de esta digitalización es un tema que vamos a abordar ahora mismo y que creemos que es muy interesante dar nuestro punto de vista. Es el tema de las firmas digitales y los diferentes tipos de firmas digitales y cómo la tecnología nos puede ayudar a pasar y de utilizar el papel para determinadas situaciones. Contamos hoy con la presencia de Pablo García, una de las personas, uno de nuestros partners tecnológicos que está trabajando en Servan Biometrics, es Product Manager de Servan Biometrics. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero es un poco poner en contexto, desde el punto de vista de lo que es la tecnología, de lo que es el mundo de las firmas digitales, ¿cuál es el concepto de firmas digitales? ¿Qué podemos esperar de una firma digital? Bueno, al final la firma digital, si hablamos de qué podemos esperar en la firma digital, es muy lógico, ¿no? Al final es muy sencillo y lo define la propia palabra, ¿vale? Al final lo que queremos es firmar documentos electrónicamente, ¿vale? Documentos que han nacido ya en el origen electrónicamente. Bueno, probablemente siempre ha habido una problemática con los documentos siempre nacían ya a partir de hace tiempo, ya nacían en origen, continuaban su ciclo de vida en origen, pero cuando llegaba el momento de la firma solía haber un problema, que es que se volvía a imprimir, se volvía a hacer la firma manuscrita. Con esta firma electrónica lo que conseguimos es que el ciclo de vida de un documento sea 100% digital, ¿vale? Bueno, pues consiguiendo con cosas que seguro que me preguntarás luego más adelante, pues temas de ROI y grandes ventajas comparados con firmar manuscritamente de una manera tradicional, ¿no? Vale. Yo creo que uno de los aspectos que le interesa mucho y creo que es uno de los puntos que genera mucha inquietud es temas regulatorios. ¿Cómo es este tipo de regulación? ¿Existe alguna regulación al respecto? Sí, bueno, realmente lleva habiendo regulación a nivel nacional primero desde hace ya muchos años. Recientemente, del 2016, salió la primera versión de la regulación europea denominada eIDAS, ¿vale? eIDAS, al final, bueno, la nomenclatura de eIDAS es Identidad Digital y Servicios de Confianza, y es aquella regulación que versa sobre todos los tipos de tecnología, todos los tipos de firma electrónica que puede haber, y habla sobre la regulación jurídica de esas firmas, ¿vale? Permitiendo además, en este caso, que todos los tipos de firma sean únicos para todo el mercado europeo y que además cualquier empresa que esté certificada por eIDAS y que pertenezca a la Unión Europea pueda proveer esos servicios en cualquiera de los países de la Unión Europea. Que era algo que cuando las regulaciones eran principalmente nacionales, ¿vale? No se podía. Al final había un conglomerado de empresas nacionales que solamente podían emitir certificados o emitir firmas electrónicas para ese país en concreto, ¿no? eIDAS viene a solucionar eso y permitir que podamos enviarnos y compartir documentos electrónicos dentro de los países de la Unión Europea de manera legal. Luego hay otra regulación que no versa tanto sobre temas de firma electrónica, pero sí que hay que tener muy en cuenta, ¿vale? Que es el tema del RGPD, ¿vale? El Reglamento General de Protección de Datos. Porque en algunos casos estamos hablando de datos más o menos sensibles del usuario, ¿vale? Del firmante. Hay firmas que son biométricas, otras firmas que no son biométricas, firmas electrónicas. Tenemos que tener muy en cuenta temas de protección de datos y este RGPD, ¿vale? También es una regulación europea cuanto a protección de datos. Vale, eIDAS lo que entendemos por eIDAS es un marco regulatorio más que una ley y de alguna manera lo que nos indica es qué tipo de firmas hay. ¿Qué tipo de firmas se comenta en este reglamento europeo? Que yo creo que es muy interesante. El reglamento europeo define 3 tipos de firma que ya se definían en la regulación nacional, ¿vale? Así que bueno, hay un cierto cambio de nomenclatura, pero más o menos sí que define los mismos tipos de firma que ya estaban definidos en España y del mismo modo. Básicamente son firma simple, firma avanzada y firma cualificada. Cualquiera de los 3 tipos de firmas son válidos y lo primero que indica siempre el reglamento eIDAS es que
no por ser una firma electrónica simple, por ejemplo, no puede ser admitida en un proceso judicial, por ejemplo. Es decir, firma simple, avanzada y cualificada, estamos hablando de que respecto a términos de seguridad y términos de validez, puede que sea más defendible una firma cualificada que una firma avanzada o una firma simple, pero una firma simple es válida. Luego habrá que atender al caso de uso que queramos dar dentro de la empresa para poder seleccionar un determinado tipo de firma u otro, ¿vale? La firma simple, por definir un poco las tres de manera muy rápida, la firma simple es aquella firma electrónica que cualquier dato electrónico que tú incorporas a un documento para darle consentimiento se puede considerar firma electrónica. Un ejemplo muy sencillo que seguro que todos hemos hecho. Tengo un documento PDF, le añado mi firma que tengo en un PNG, mi grafo en un PNG, eso es una firma electrónica simple, tan sencillo como eso. No necesitamos además ningún tipo de mecanismo, ninguna plataforma de firma externa, prestador de confianza o no prestador de confianza, para realizar ese proceso de firma. Esto sería, por ejemplo, reemplazar el tipo VISE de toda la vida, el visto, algo por el estilo, ¿no? Bueno, sí, pero eso también podemos hablar luego de firma manuscrita biométrica, ¿vale? En este caso, pero es simple añadir un dato electrónico en el que des consentimiento. La firma avanzada es aquella firma simple, aquella firma electrónica que además estamos identificando de alguna manera al firmante, que ese firmante está utilizando el mecanismo de firma con un control exclusivo y en el que estamos asociando además los datos del firmante con el documento. De esta manera que haya siempre una relación unívoca entre documento y firmante. Y la firma cualificada no deja de ser una firma electrónica avanzada que con la principal diferencia que se realiza en un dispositivo cualificado de firma y con un certificado cualificado. Vale, estamos hablando de diferentes tipos de firmas, estamos hablando un poquito de mecanismos. Vamos a llevarlo un poquito más a tierra, a casos de uso. A cuáles son los tipos de casos de uso en los que está habiendo más cabida para pasar, para esta transformación de documentos en manuscrito, por decirlo de alguna manera, a documentos que son digitales. En caso de uso para la firma electrónica tenemos que atender primero sobre todo a dos grandes bloques. Uno es si vamos a realizar esa firma de manera presencial y de esa firma o de manera remota. Porque atendiendo a esto, si es firma presencial o firma remota, podremos orientar qué tipo de firma o qué mecanismo de firma es más adecuado para ese proceso. Me explico, en un mecanismo de firma presencial podemos tener que el mecanismo más adecuado y más ideal probablemente sea una firma manuscrita biométrica, ¿vale? Porque es la firma más natural, la firma que llevamos utilizando desde siglos y siglos, ¿no? En la que, por lo general, en esa firma presencial siempre hay un agente, un operador, un empleado de la organización que es la que está ayudando y la que le muestra el documento a firmar en ese dispositivo electrónico para que pueda ser recabada la firma manuscrita biométrica. Si ya estamos hablando de firmas remotas, estamos hablando de todos los tipos de firma diferentes que hay. Estamos hablando que en firmas simples podemos hacer un clic, lo que nosotros llamamos con nuestra plataforma click to sign, write to sign o draw to sign, que al final es acepto un simple clic en el botón es la aceptación del consentimiento de ese documento, escribir mi nombre es la aceptación, o dibujar mi grafo, pero sin recoger ningún tipo de biometría, con lo que hay una diferencia grande con la firma manuscrita biométrica, para dar consentimiento. Luego tendríamos también soluciones de firma electrónica avanzada, como puede ser la firma por voz, por ejemplo, bueno, en el que hacemos una firma remota, pero en un canal telefónico, y una firma por OTP. Podríamos considerar la firma por OTP también firma electrónica avanzada, porque en España, por lo general, cuando adquieres un teléfono ya te estás identificando. Pero bueno, ahí hay ciertas lagunas todavía jurídicas. Con esa firma por OTP lo que hacemos al final es, a través del envío de un OTP a tu teléfono móvil, pues puedes firmar con ese OTP. Probablemente lo has hecho seguro con temas de banca electrónica. Totalmente, ¿vale? Lo hemos usado. Y no a lo mejor tanto como para firmar, sino como para autenticarte. Te estás autenticando con tu teléfono, no son procesos a lo mejor tanto de firma. Y luego una firma electrónica avanzada también es, por ejemplo, firmar con tu certificado local. Tú puedes tener un certificado emitido por cualquier prestador de confianza, un FNMT, y a través de nuestra plataforma firmar con ese certificado. En este caso estás realizando una firma que podemos considerar firma electrónica avanzada con certificado cualificado.
cualificado, ¿vale? Ese certificado puede ser cualificado, pero no estamos utilizando un mecanismo seguro de firma, con lo cual, o un mecanismo cualificado de firma, con lo cual es una firma electrónica avanzada. Y luego podemos realizar ya firmas en nube. Desde la implantación de la regulación europea eIDAS, aparece una figura que es el certificado en nube. Ese certificado en nube lo que te permite es realizar una firma electrónica cualificada con un certificado que tú no llevas contigo, sino que está siempre alojado en un servidor, en un HSM que además está dentro de la infraestructura segura de ese prestador de confianza. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que puedas firmar desde cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, no tengas que tener tu certificado, llevar tu USB contigo, tu tarjeta criptográfica, o tener que firmar solamente en tu equipo porque es donde tienes descargado ese certificado. Aparte, luego hay dos mecanismos, ¿no?, de certificados. Podemos emitir certificados de 3 años, que es el certificado que siempre se ha emitido, pero los certificados en nubes también nos permiten emitir certificados de un solo uso, que tienen 60 minutos aproximadamente, y que se crean para que firmes ese documento en cuestión, ¿no? De esta manera también, pues, bueno, la empresa tiene un ahorro de costes importante porque, lógicamente, es mucho más barato emitir un certificado de un solo uso que emitir un certificado de 3 años. Con lo cual, estamos viendo un montón de diferentes tipos de firmas, estamos viendo que dependiendo de las casuísticas, ejemplos de tipologías documentales que en un momento determinado estén más enfocados, contando también con eso que comentabas antes de presencialidad o no presencialidad, ¿cuáles son más lógicos o estamos viendo en el mercado que se utilizan más desde el punto de vista de contratos, de determinados documentos tipo, por llevarlo un poquito más a tierra y que se entienda un poquito más? Primero, como decía antes, y por reiterar, porque es un tema importante, en los casos de uso y cuando las empresas tienen que decidir qué tipo de firma utilizar, qué tipo de firma integrar en sus procesos, lo primero que tiene que ver es el tema de presencialidad o si es una firma remota, ¿vale? Al 100% seguro, ¿vale? Porque te va a permitir muchas cosas. En una firma presencial, pues es muy importante que el usuario esté muy acostumbrado, ¿vale? Al final el usuario lo que está acostumbrado es a firmar en tableta, entonces realizamos una firma manuscrita. No, en una firma remota, bueno, pues tenemos otra serie de ventajas, ¿vale?, lógicas, y lo que tenemos que irnos a esa firma remota es atender a la seguridad que le queremos dar al documento, ¿vale? ¿Qué riesgo queremos asumir con la tipología de firma que vayamos a decidir? Porque no es lo mismo enviar firmas a empleados, firmas internas, en lo que a lo mejor con una firma simple es suficiente, porque, bueno, son cualquier envío de tipo de consentimientos, de información que quieres compartir con tu empleado y quieres recabar que ha llegado y que la ha leído, por ejemplo, ¿vale? Y que además, bueno, pues te constata firmándolo, pues que da su consentimiento. A, por ejemplo, contratos laborales o otro tipo de documentos. ¿Qué se puede firmar? Solamente hay una regla, que es que, por lo general, los documentos que van a terminar en las administraciones públicas, muchos de ellos sí deben ir con una firma cualificada. Aparte de eso, nadie te indica qué tipo de firma utilizar, ¿vale? eIDAS te define los tipos de firma, pero no te dice qué tipo de firma debe ser utilizada para qué tipo de documento, ¿vale? Es un tema interno, es un tema de empresa, en el que, por ejemplo, a mí me gusta mucho comentarlo siempre así, tienes que balancear, ¿no? Tienes que poner una balanza el riesgo, tienes que poner una balanza la facilidad de uso, la usabilidad, que también es importante. No es lo mismo decirle a un usuario, espérate, que te voy a emitir un certificado en nube, que ahora te tengo que identificar, te identifico, te emito el certificado y firmas, que decirle, te va a llegar un OTP al teléfono. Lógicamente es mucho más usable el enviar un OTP, ¿vale? Y luego también hay un tema de costos, es decir, es mucho más barato una firma simple que una firma cualificada. En la cualificada tienes el coste de la emisión del certificado, en la simple no tienes ningún coste, en el OTP tienes el coste del SMS. Entonces, hay que balancear bien cuáles son las necesidades, cuál es tu presupuesto también, lógicamente, y luego cuál es el tipo de seguridad que quieres darla. eIDAS también lo deja claro, y lo he comentado un poco con anterioridad. En la firma simple, no es óbice para decir que no pueda ser admitida en un juicio. Puedo admitirla en un juicio. ¿Qué ocurre por lo general? Y para eso están plataformas como la que Servan Biometrics tiene en su portfolio. Son soluciones que nos permiten dar más evidencias de procesos de firmas que la firma en sí, ¿vale? Es decir, en nuestras soluciones de firma electrónica, por lo general, entregamos el documento firmado, pero también entregamos un documento de auditoría. ¿Qué tiene ese documento de auditoría? Ese documento de auditoría tiene todo el proceso
de la creación, desde que se crea la operación de firma hasta que se finaliza, qué ha ocurrido con ese documento o con esos documentos, ¿vale? Quién los ha firmado, cuándo se les ha enviado las notificaciones, cómo lo ha firmado. Podemos incluso recabar la IP del firmante, podemos recabar incluso el posicionamiento GPS, si tú siempre como usuario has dado consentimiento, ¿vale? Por un tema de protección de datos. Eso es un documento de auditoría firmado por el prestador de servicios de confianza también y que sirve para evidenciar, en un caso de repudio, en un caso de juicio, dar más evidencias de ese proceso de firma. Con lo cual estamos tratando de un tema también bastante interesante, que es el tema jurídico. Al final, todas las firmas tienen su componente jurídico, pero dependiendo de lo que necesites o la carga de prueba que quieras generar, interesa más un tipo de firma u otra y te vas a quedar más tranquilo utilizando una firma. Claro, u otra. te vas a quedar más tranquilo utilizando un tipo de firma u otra. Hay un tema también jurídico importante en cuanto a firma simple, avanzada o cualificada, que es quien aporta esas pruebas, ¿vale? En una firma simple y avanzada, por lo general, si tú como usuario eres el que repudias, si eres el que indicas que no firmaste ese documento, quien debe evidenciar la identificación del firmante no es quien lo repudia, sino la empresa, la organización, que es la que está dando el documento para firmar y es la que está aportando por lo general la plataforma de firma. Y ahí es donde entra el documento de auditoría que he indicado antes. Si hablamos de una firma cualificada, por lo general es el propio usuario el que tiene que dar evidencias de que no lo firmó, ¿vale? Porque se está utilizando la firma cualificada como la única firma semejante a la firma manuscrita tradicional. Y aquí siempre me gusta apuntar una cosa, y es que cuando hablamos de firma electrónica manuscrita, biométrica, y hablamos de firma electrónica avanzada, lo comentamos porque realmente cubre los 4 requerimientos básicos de IDAS, pero podríamos decir que es una firma electrónica cualificada porque no deja de ser una firma manuscrita, ¿vale? Cambiamos el medio. En cuanto luego a validez jurídicas, pues todo depende mucho de qué tipo de firma estemos utilizando, ¿vale? La que te voy a comentar un tipo de firma porque yo creo que es la que genera muchas veces más duda, que es la firma manuscrita biométrica. ¿Vale? Justo ahí quería ir. Te he visto cara de... No, es la firma manuscrita biométrica porque es la que puede aportar más información, ¿vale? La que contiene una serie de información que además podemos decir que son datos también más sensibles por temas de protección de datos. Bueno, conlleva una serie de características un poco más relevantes para hablar de temas jurídicos sobre ella, ¿vale? Cuando hablábamos un poco de IDAS y decíamos, no, pues la firma electrónica avanzada tiene que identificar al firmante. Lógicamente, en mi biometría manuscrita me identifica, ¿vale? Además me identifica, iba a decir unívocamente, bueno, me identifica como individuo único, ¿vale? Mi firma no es la misma que la tuya y aunque tú intentes imitar mi firma, ya te digo yo que, hay matices, ya te digo yo que la biometría te va a demostrar que no y que el perito calígrafo, que al final no es un individuo, no es una pieza que estemos quitando con la firma manuscrita biométrica, ni mucho menos, sigue siendo importante. Tiene otros mecanismos para comprobar. Lo único que ocurre es que le aportamos una ayuda y le aportamos otros mecanismos para tal, ¿vale? No, se va a constatar que por mucho que intentes imitar la firma, pues no es la tuya. Y es una firma, como decía, son datos sensibles, ¿vale? Esos datos sensibles están cifrados con una clave pública. La clave privada nunca la tiene la organización, sino que siempre la tiene el prestador de confianza. De este modo, cuando hay un repudio, solamente se puede descifrar yéndonos al prestador de confianza, realizando el proceso de descifrado, sacando la información biométrica y a partir de ahí pues, haciendo un cotejo entre firma dubitada y firma indubitada, ¿no? Y ese proceso es el que hace el perito calígrafo. Y luego además estamos asociando esa biometría al hash, al resumen del documento, ¿vale? De esta manera siempre estamos uniendo, por así decirlo, el documento con la firma, es decir, los estamos haciendo inseparables. Esa firma no puede ser incorporada en otro documento porque son hashes diferentes, ¿vale? Luego, aparte, pero bueno, eso es un mecanismo de la firma digital, también la firma digital lo que hace en la mayoría de las ocasiones es que cualquier cambio posterior del documento rompe la firma digital, con lo cual, bueno, pues hay unos temas ahí de seguridad y de validez jurídica / como quieras decir, técnico, ¿vale? Y una pregunta adicional a esto, el tema de la firma manuscrita en biometría, es otro que nos encontramos muchas veces cuando abordamos proyectos de este estilo, que es la firma en un móvil y la firma en una tablet. ¿Cuándo se puede, cuándo no se puede? Vale. La pregunta está muy bien y la respuesta siempre es muy sencilla. El dispositivo tiene que capturar presión, ¿vale? Es el único elemento necesario para poder capturar biometría. Una biometría fuerte. Sí.
con un dispositivo que no captura presión podemos capturar biometrías, podemos capturar aceleraciones, podemos capturar velocidades de la firma. Bueno, a lo mejor podemos capturar cierta presión muy pequeña, pues dependiendo de cuánta superficie estemos tocando con el dedo, con ese pencil que no captura presión. Pero el dato importante siempre es la presión, ¿vale? Al final la biometría es muy sencillo lo que se está guardando. Estamos guardando posición X, posición Y, tiempo y presión. Y con eso, a partir de eso, bueno, se calculan el resto de parámetros. Hay dispositivos en el mercado que son compatibles, que capturan presión, menos de los que a mí como fabricante de software me gustaría, pero bueno, existen casi todos los fabricantes de dispositivos 2 en 1 tipo Windows 10, Windows 11 ahora tienen sus dispositivos, HP, Lenovo, Dell, todos tienen varios dispositivos con los que pueden capturar presión. Android, casi Samsung es el único fabricante porque utiliza una tecnología que es la de Wacom, que bueno, Wacom, sí, conoces un poco, Wacom al final es el mayor fabricante de dispositivos de diseño y de dispositivos también de firma para puesto fijo. Y luego Apple, pues bueno, tiene los dispositivos iPhone y iPad que podríamos utilizar o bien con Apple Pencil o con lápices compatibles también, pues como Wacom, que tiene lápiz compatible. ¿Qué ocurre entonces? Por eso, cuando yo te comentaba, y esto me da pie para decir otra cosa, cuando yo te comentaba lo de la firma presencial, y la firma presencial pues es una firma muy adecuada para una firma manuscrita biométrica y no así tanto para una firma remota, es que claro, una firma remota, si yo te la envío a ti, yo tengo que estar seguro de que tienes un dispositivo de firma. Tienes un dispositivo que capture presión, es muy complicado que un usuario tenga un dispositivo que capture presión, ¿no? Bueno, perfecto, Pablo. Yo creo que al final, aquí podríamos estar mucho tiempo, pero al final se nos está echando el tiempo encima. A lo que sí me gustaría de alguna manera es acabar con dos ideas que se tiene que llevar la gente desde el punto de vista de la firma electrónica y de la tipología diferente de firma electrónica que hay, y que no existe una única para todo, por decirlo de alguna manera, dependiendo de lo que quieras hacer. Hay diferentes opciones. Dos ideas con las que te quedarás tú. Bueno, una inicial es, yo creo que es un poco lo que hemos ido contando yo un poco en esta sesión, que es hay varios tipos de firma y lo que hay que definir es qué tipo de firma se adecua más a mi caso de uso, a mi necesidad. Y eso lo tengo que ver teniendo en cuenta temas de seguridad, teniendo en cuenta temas de validez jurídica sobre el documento a firmar, el riesgo que quiero cometer y el coste, ¿vale? Eso como idea principal que ya hemos comentado. Pero sí que me gustaría hablar de otros conceptos que son muy importantes para la firma electrónica. Uno es el ROI, ¿vale? Uno es el retorno de la inversión. Tenemos un retorno de inversión muy rápido, pero hay costes indirectos como el tiempo de procesamiento de ese documento. ¿A cuánto le lleva a mi trabajador procesar ese documento? Ese documento lo tengo que imprimir, lo tengo que archivar, lo tengo que guardar. Si hay un caso de repudio, lo tengo que buscar. Y esto me lleva a otro punto. Le encontraré, ¿vale? Encontraré ese documento porque a lo mejor no puedo defender esa firma porque no encuentro ni el documento, ¿no? Y luego otro punto muy importante en el que creo que también es importantísimo añadir, ¿no? Que aquí tenemos un croma que es verde y no se ve, pero en este mundo en el que estamos y en el que estamos viendo que hay un calentamiento, que hay un tema de que debemos ser una empresa sostenible y una solución como firmas electrónicas nos ayudan a ello, ¿no? Perfecto, pues nada, hasta aquí nos come el tiempo, no podemos continuar. A mí me encantaría seguir, pero bueno, al final el tiempo es el que es. Muchas gracias, Pablo, por venir aquí a dar a vosotros vuestro punto de vista y esperemos que las siguientes sesiones os resulten interesantes y esta os haya resultado interesante. Muchas gracias. Gracias.